tardes. Y bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Qué hacer con los niños en estas vacaciones de invierno adelantadas y extendidas? Para hablar del tema nos acompaña a esta hora en Noticias 24 Pamela Rodríguez, jefa de carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad Católica. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que nos hacemos los papás, y aquí antes de entrar al aire nos hacíamos la pregunta a los que tenemos papás de diferentes edades, que a nosotros más o menos que nos viene como, nos cae como un balde de agua fría, entendiendo que es una medida sanitaria, pero uno dice, ¿qué hacemos con los niños mientras los papás trabajan y en vacaciones en la casa? Me imagino que las recomendaciones son diferentes dependiendo de la edad de los niños. Sí, yo creo que, a ver, aquí hay varias cosas que hay que dejar establecidas previamente. Primero, que así como para los adultos están sorprendidos, para los niños también es una sorpresa que el colegio va a terminar intempestivamente. Entonces, es importante que preparemos a los niños para esta situación y que como adultos, entendiendo, no entremos en pánico, porque lo que tú me señalas es como, ¿qué vamos a hacer con los niños? Y eso creo que es un tema de nosotros como adultos, cómo nos organizamos. Primera cosa. Entonces también es importante anticipar que esta situación va a cambiar y que tampoco asustar a los niños con información tremenda de que están los hospitales copados, porque esa información también es para los adultos. Ya. Entonces, en el caso de los niños más pequeñitos, es cambiar la rutina. Y la rutina entonces va a ser estar en casa, y para ellos, a diferencia que para los papás que tenemos que estar calculando horarios, quién se queda con ellos están felices. Sí, claro. Más ratito en la cama, la casa está calientita, hay una serie de ventajas. Entonces ellos no lo ven de la forma que lo ven los adultos. Mis recomendaciones en términos generales es que para los niños es un tiempo en donde de alguna manera volvemos a replicar una situación. Estuvimos 2 años, mucho tiempo en casa. Entonces, por un lado, no es lo mismo, ahora estamos acá y podemos hacer actividades que sean entretenidas. Yo creo que la pandemia nos enseñó que en la casa los niños pueden seguir aprendiendo, pueden seguir desarrollando relaciones entre los pares, con sus hermanos o con otros niños, y que por lo tanto puede ser un espacio no necesariamente en donde no hacemos nada, donde nos aburrimos y donde lo único que tenemos es la televisión. Claro. ¿Sí? Ahora, entonces, de estas lecciones aprendidas, también darles oportunidades para que los niños se conecten con estas posibilidades de aprender, jugar, tener interacciones con los vecinos, inventar cosas, hacer juegos en las casas, y es una oportunidad. Creo que siempre hay que verlo como algo bueno y no algo que vamos a hacer con los niños en la casa. Ya, por lo tanto la pregunta ya está mal planteada, la que partí haciéndote, Pamela, ¿no? Partamos corrigiendo eso. Además, yo soy jefe de carrera de educadoras de párvulo, y que por lo tanto para mí el estar en contacto con los niños es una bendición, no es algo terrible. No, yo hago la pregunta reflejando desde los padres, por ejemplo, y probablemente yo hago una proyección personal, que estamos trabajando. Que los que pueden, se piden de repente unos días de vacaciones de invierno, ¿cierto? Es algo que pasa cada vez más, que uno se pide, no sé, de las 2 semanas que tienen los niños, uno se pide una semana para poder estar con ellos o salir incluso, pero cuando te dicen que son 3, uno dice, ya, ¿qué hago? Porque yo tengo que estar trabajando y por lo tanto ellos van a estar solos en la casa, y ahí hay menos posibilidad para uno de ayudar a entretener o de guiar los juegos cuando hay que, o de guiar el tiempo. Entonces ahí le viene el problema, la preocupación a uno como padre, que dice, yo no estoy ahí, entonces los voy a dejar ahí cuando son adolescentes, cuando tienen 10, 12 años, van a estar al frente de un play o de jugando, digamos, de estos juegos o la televisión. ¿Y cómo lo hago yo? Eso es lo que representa esa pregunta. ¿Ah? Me estoy justificando, Pamela. Pero, pero tú dices algo, es que los niños, yo voy a estar trabajando y los niños van a estar solos. Yo esperaría que los niños no estén solos. No, por supuesto, sí, pero sin uno. Yo entiendo, yo también
soy madre trabajadora. Bueno, mis hijos ahora están grandes, así que ya estoy como abuela trabajadora. Pero los adultos realmente yo creo que, y en esto tenemos que ser solidarios, y también en los puestos de trabajo, tener esta comprensión de que efectivamente las familias van a estar con los niños más tiempos en las casas. ¿Sí? Claro. Y ahí hoy en día hay una serie de iniciativas y yo creo que es importante conversar con los hijos y armar una agenda de actividades conjuntas. Eso te iba a preguntar, ejemplo, que si era bueno en el fondo armar como un horario. Se entiende que son vacaciones, ¿cierto? Y uno podría pensar, oye, las vacaciones es lo contrario de estar con un horario rígido en la casa, entrando temprano al colegio y después haciendo las tareas, estudiando, etcétera. Pero debiéramos hacer una agenda del día, incluso para espacios de juego, espacio al aire libre, bueno, algo así, ¿o no? Mira, yo por eso que dije agenda y no dije clases. Claro. Y lo que yo creo que a propósito de lecciones aprendidas, la gente que trabajamos en el área de educación no esperamos que la casa se convierta en un colegio y que los padres en profesores. Creo que eso es nefasto. Y una agenda con espacios de entretención, con espacios de lectura, pensar y ayudar a los que tienen los niños más grandes. Pensemos en conjunto, a ver cómo vamos a organizar esto. Invitemos, hagamos una invitación abierta. Los abuelos o los tíos o los primos, y decir, a ver, ¿quién puede disponer de una tarde? Hay actividades que no necesariamente, hay actividades que son gratuitas, se puede ir, hay el Parque de las Esculturas, y algún adulto responsable, conocido, puede llevar a los niños al Parque de la Escultura, por ejemplo, o al Parque Forestal, o ir al Museo de Historia Natural. No necesariamente tiene que ser una tarea y tiene que ser algo impuesto. Si es conversado con los niños, ver distintas alternativas. Y también el día del pijama, que podemos estar, también podemos tener un día de máximo relajo, que también nos hace bien. Ya, y en ese sentido, Pamela, también, de nuevo, esto como en función de tratar de ayudar a los padres, más que a los niños, digamos, porque como tú dices, los niños están felices, de la edad que sean, están felices con quedarse en la casa, con levantarse más tarde, con sentir además que van a estar en su casa con los papás o con sus hermanos más tiempo, etcétera. Pero para tranquilidad de uno, las vacaciones de invierno son más cortas, ahora se van a hacer más largas, pero son más cortas que las vacaciones de verano. ¿Uno debiera dejarlos que se levanten más tarde o mantenerles de alguna manera el mismo horario que tienen en el colegio? Es que yo creo que el horario del colegio se organiza en función de cómo los adultos tienen organizado su rutina y su horario de trabajo, ¿sí? Y yo creo que hay que tomar más desarrollados, en que tienen horarios más flexibles, incluso tienen más vacaciones. Hay países, los países nórdicos, tienen cada 5 semanas una semana de descanso. Son buenos quebrar la rutina en estos periodos porque permiten de alguna manera asentar conocimientos que han tenido durante este ciclo. Por otro lado, el tener un espacio de ocio estimula el desarrollo de la creatividad. Es como cuando antes nos decían, uy, los niños empiezan a pensar puras maldades. Claro. Es porque los niños empiezan a inventar cosas y a descubrir, porque de alguna manera es un periodo en que tú asientas el conocimiento aprendido. Entonces, más bien hay que, yo diría, abrir espacios a que podamos en conjunto crear actividades, no necesariamente la rutina, el levantarse todos los días temprano hace más productivo el trabajo. No. ¿Ya? Hay niños que por biorritmo prefieren dormir un poquitito más y durante el día juegan muchísimo y están muy activos. Hay otros que les gusta y mantienen el horario del colegio y se levantan muy temprano. ¿Por qué no? ¿Sí?
Yo creo que en esto también es un periodo para reconocerse y conocerse con las habilidades que cada uno tiene. Tú decías, Pamela, que es un tiempo, por ejemplo, donde el ocio, no tenerle miedo, ¿cierto?, al ocio. Los niños, o no sé, los padres de uno le decían a uno, bueno, abúrrase, hay que aburrirse porque de ahí salen cosas. Entonces, también hay que dejarlos de alguna manera, no tenerles organizado el día completo, ¿no? Que a veces los padres tenemos esa tentación con llenarles el día con actividades, si están en la casa. Hay que dejarlos que, digamos, se aburran también. Sí, mira, de hecho nosotros con el colega Andrés Riz de la sede Villarrica tenemos organizado un simposio para diciembre de este año con 20 y tantos países sobre ocio. El ocio es importante porque el ocio es un tiempo que me permite abrirme a la creación, me permite traer experiencias que he ido adquiriendo y crear algo distinto. Hoy en día, en un mundo tan incierto, hemos perdido este espacio de creación de los niños más pequeños, desde muy tempranamente, que indaguen, que investiguen. Por ejemplo, cocinar, que es algo que puede parecer a las personas que no les gusta mucho cocinar algo tremendamente aburrido, para un niño puede ser una experiencia sumamente interesante. Uh-huh. Entonces, cocinar, salir a caminar, visitar un museo, leer un libro, permite desarrollar una creatividad que es tremendamente necesaria. Lo que pasa es que hay que validar estos espacios. Y efectivamente, cuando tú planteas la pregunta, horror, vamos a tener 3 semanas a los niños en la casa, la invitación, y me gustaría transmitirles que es una tremenda oportunidad y valoro muchísimo esta conexión entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que trabajamos desde la interdisciplina en esta mirada de poniendo en primer término el bienestar de la población infantil. Ya, y para los que tienen niños más chicos, más pequeños, y que de alguna manera también cuando los llevan al colegio, que no dan tanto unos horarios tan largos, los que van a jardín infantil, los que están en etapa preescolar, hacen muchas actividades en el colegio de juegos, de entretención, de manualidades. ¿Sería también recomendable que ahora que van a estar en la casa se les entretenga o se les organiza también ese tipo de actividades? Sí, cuando tú dices manualidades, sí, yo me imagino unos papás pensando, tengo que ir al supermercado, a donde sí, sea, a comprar una lista comprar papel lustre y palitos de helado. Palitos de helado, goma eva, y entonces ya están pensando así como una lista kilométrica. Hay que pensar de que con materiales muy simples los niños pueden crear. Estuvimos implementando acá en la sala cuna de San Joaquín con niños pequeños y llevamos cajas y tela y ellos armaron estructuras. Piensen más bien las posibilidades que dan materiales muy simples y que están en la casa. Ahora también es importante como entre los padres asociarse unos con otros y apoyarse. No hay nada mejor que jugar con los juguetes que no son míos. Claro. Los descubro, mucho más entretenido. Hacer intercambio, apoyarse como familias y decir, tengo esta bolsa de juguetes o de puzzles o de distintos tipos de juegos y poder hacer intercambio con la familia. Y si tú piensas 3 semanas, entonces tienes 3 semanas de rotación. Los desinfectas, los preparas y es una novedad. Es como llegó la Navidad. Juguetes nuevos, se me ocurren cosas distintas. Entonces, por favor, no piensen que esto es catastrófico. Pamela, en ese mismo sentido, ¿es importante, por ejemplo, que los niños estando en la casa tengan alguna actividad al aire libre durante el día o no es necesario? Pensando también que los papás dicen, ahora los niños adelantaron las vacaciones por motivos sanitarios, ¿cierto? Para evitar que se contagien. Pero si lo saco para afuera hace frío, tal vez está helado, entonces mejor no lo saco para afuera. Es importante que en algún momento del día los niños hagan actividades afuera, aunque sea, no sé, caminar, dar la vuelta a la manzana. Absolutamente. Yo creo que el contacto con la naturaleza nos hace bien tanto a los niños como a los adultos, ¿sí?
Sí. Y como tú bien señalas, no es necesario irte a canchas de esquí, o si lo puedes hacer, qué fantástico. O ir a subir un cerro, porque, claro, yo pienso, tú por ejemplo que trabajas en un canal de televisión, entonces, que además yo te diga, cuando tú vuelvas a tu casa, toma a tu hijo y sube a la punta del cerro porque va a ser saludable para ella. No, está oscuro a esa hora. No. Está oscuro a esa hora. Entonces, pero el salir a caminar, pasan muchas cosas en la casa, habitar la ciudad, salir abrigado, y yo sé, la contaminación está bastante intensa, no son las mejores condiciones climáticas, pero el hecho de salir uno descubre muchísimas cosas en contacto con la naturaleza. La naturaleza siempre es fuente de indagación científica, me hago preguntas, puedo clasificar, si traigo palitos, hojitas, piedras, bichos, lo que sea, puedo clasificar y por lo tanto utilizo el pensamiento matemático, puedo pintar con las hojas y hacer estampado y por lo tanto estoy desarrollando los lenguajes artísticos. Hay una infinidad de aspectos que permiten no solamente que este niño se contacte con el mundo externo, sino que se contacte con él mismo y con sus sentidos. Pamela, yo sé que tú eres parvularia, ¿cierto? Estamos, en el fondo estás enfocada siempre en los niños más pequeños, pero igual yo sé que también nos puedes dar consejos a los que tenemos niños un poco más grandes, más cerca de la adolescencia, no sé, 10, 12, 14, que también van a estar en la casa y que es más difícil moverlos y que tienden a estar, ¿cierto?, o frente a la televisión, en realidad frente a los computadores o frente a los juegos, y para los papás también más difíciles de controlar. Ahí lo recomendable es también hacer una especie de acuerdo con los niños, de conversación previa de cuánto rato pueden estar jugando online con los amigos y cuánto rato mejor no, y estar desconectados y hacer otra actividad. ¿Cómo se hace? A ver, yo creo que es importante tener un espacio de conversación, porque en esa conversación yo estoy mirando al otro y te estoy reconociendo con las necesidades que tú tienes. Y tú misma lo has señalado, los adolescentes o los púberes están en una edad en que les cuesta mover. Si sabemos que biológicamente esto de estar creciendo es agotador, y ahí es importante, yo diría que armar una agenda de actividades, así como también planteárselo. Yo entiendo que estés cansado, pero no puedes estar encerrado todo el tiempo en la casa o en tu pieza, porque no te hace bien, ¿sí? Y tener espacios. A veces cuando uno trabaja es difícil como abrir la casa para que lleguen visitas. Claro. Pero yo creo que también es importante que estos adolescentes o estos niños puedan tener esa posibilidad, y ahí tener una red de conocidos en que nos podamos apoyar y decir, ya, hoy día jueves, va a salir más temprano del trabajo y los puedo tener en mi casa. Claro. ¿Sí? También en el caso de los niños que están en enseñanza básica, la niñez, ¿sí? Hay juegos que se pueden hacer, no todos los juegos son en línea. El jugar es sumamente interesante porque me desafía a tener relaciones con otros, hay juegos colaborativos, juegos de ingenio. Aprovechemos de jugar. Bueno, mi área de investigación tiene que ver con el juego y la motricidad, entonces para mí el que se muevan o el que jueguen es una fuente de desarrollo y crecimiento personal muy significativa. Debiéramos entonces también pensar en momentos de juego, juegos de mesa, recuperar los naipes, que antiguamente uno los usaba tanto y tal vez lo hemos dejado ahí botado. Todos esos juegos que jugamos cuando niños. Sí, y también que está muy de moda, que a los niños les gusta muchísimo bailar, escuchar música, y si invitan a los adultos, mejor todavía, nos hace bien a todos. Pamela Rodríguez, jefa de carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24, por estas recomendaciones, y ya aprendimos que no vamos a preguntarnos nunca más qué vamos a hacer con los niños en la casa, sino que los vamos a disfrutar y los vamos a mirar como una oportunidad. Muchas gracias, Pamela. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias.